Buenas tardes, jóvenes. Es para mí un gusto estar aquí, primera vez. Así que no sean exigentes conmigo, por favor. ¿Ok? Bueno, como algunos ya se habrán sabido, el texto que me toca hoy es le he titulado Disputa entre los santos. Es 1 Corintios 6, del 1 al 8. Y antes de comenzar, va a ser una pequeña introducción. Tal vez algunos ya saben la respuesta, pero guárdenla en sus corazones. No me la digan, por favor. ¿Alguna vez ha pensado qué pasaría si un hermano me hiciera algún tipo de mal en la iglesia? ¿Cómo debería proceder yo? Bueno, tal vez algunos ya saben la respuesta. Guarde esa respuesta en su corazón y vamos a ver qué dice el texto sobre esto. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios 6, del 1 al 8. Bueno, antes de comenzar también decirle que mi prédica está ahí en 3 puntos y vamos con el punto A, que solo es el versículo 1, que es exhortación a la recurrencia de tribunales paganos entre los santos. Pero antes de comenzar vamos a leer todo el texto para ver bien cuál es la problemática que va a acusar Pablo. Okay. ¿Osa alguno de vosotros que cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estigma en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues no hay entre vosotros sabio ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que es por cierto ya una falta entre vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué más bien no sufrís el agravio? ¿Por qué más bien no sufrís el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudados a los hermanos. Antes pongamos esta prédica en las manos del Señor. Por favor, inclinen sus cabezas. Padre, nos encontramos aquí para escuchar tu palabra. Ciertamente, como dijo Henry, espero que esto no sea sabiduría humana, sino tu palabra expuesta tal y como es. Ayúdanos a escudriñar en ella, pues ella es la que nos edifica, Señor. Ayúdanos a ser edificados. ¿Para qué? Para tu honra y gloria. Para exaltarte, para glorificarte como tú verdaderamente quieres ser glorificado, para compartir tu palabra como debe ser compartida, sin sabiduría humana, sino celestial, mi Señor. Ayúdame a compartir y a ser fiel en tu palabra y que hables tú y no yo. En nombre de mi amado Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Bueno, comienza Pablo diciendo, versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué es lo que normalmente uno espera después de una pregunta? Una respuesta. Pero este no es el caso, esta es una pregunta retórica. Pablo no está esperando que los corintios le respondan, sí, nosotros osamos a... No, ¿verdad? Pablo le está haciendo esa pregunta, ¿para qué? Para que ellos interioricen y piensen en lo que están haciendo. Pablo primero va a poner el problema en la mesa y va a mostrarle lo que ellos están haciendo. ¿Y por qué sucedía esto? Bueno, para eso tenemos que ver un poco de geografía. A decirles un poco, en Atenas se dice que un historiador antiguo dice que cada ateniense en sí mismo era un abogado. ¿Por qué? Porque estaba en sí que cada ateniense era normal que cada ateniense tuviera demandas contra sus amigos, familiares, vecinos. ¿Y qué tiene que ver esto con Corintio? Bueno, Corintio también es una ciudad de Grecia. Esta queda al sur, igual que Atenas, y queda a unos 100 kilómetros de esta. ¿Y qué tiene que ver eso? Que al tener tanta cercanía es común que compartieran la misma cultura. Y si en Atenas estaban demandarse, los corintios también lo más seguro iban a proceder de la misma manera. Y esto es una problemática grande porque Pablo tiene que hablar de ella, tiene que escribir en la carta y resolver ese asunto. No es algo que sea poco, sucedió una vez, sino es algo que estaba dándose continuamente. Y bueno, ¿y cómo deberían de proceder los corintios? Sabemos que se estaban demandando entre ellos en tribunales paganos, pero ¿qué deberían de hacer ellos? Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo.
Los judíos, cuando tenían una problemática, ¿qué hacían ellos? No se iban a demandar una corte pagana, sino que iban a resolver todo eso en la sinagoga, en el seno de una sinagoga, con un maestro o un rabí que era el que decía y decidía sobre la problemática que pasaba. Esto lo podemos ver en el ejemplo de, digamos, cuando Jesús llega un hombre y le dice, maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, y Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto a mí por juez entre vosotros? Claramente era algo muy normal ver a un rabí siendo juez de una problemática judía. Y vemos el ejemplo de que ellos resolvían sus problemas entre ellos mismos. ¿Por qué? Veían como una forma de blasfemia el decir que la palabra de Dios no era suficiente. No era suficiente para resolver sus problemas. Claramente los judíos creen y creían que era suficiente, solo el Antiguo Testamento. Pero los corintios tenían al Espíritu Santo y el Antiguo Testamento. Y aún así ellos no creían que era suficiente para resolver sus problemas, sino que acudían a tribunales paganos. Claramente ellos estaban calificados para hacerlo, pero no querían hacerlo. ¿Cómo verían? Bueno, ¿y a qué se refiere también Pablo cuando les llama injustos a los jueces de esta tierra? Ciertamente no está hablando que sean injustos moralmente. Pablo no conocía a todos los jueces. ¿Qué significa estar injustos? Significa que son injustos espiritualmente, son incrédulos. Y aunque tengan la capacidad de juzgar correctamente un caso, no deberían de hacerlo. Deberían ser los mismos corintios que deberían de hacer esto. Ellos son ya capacitados por el Espíritu Santo, tienen las Escrituras. La mayoría es el Antiguo Testamento y puede ser que tuvieran las cartas del Nuevo Testamento. Ya ellos deberían de saber cómo proceder, pero no querían. ¿Y era lo que debía hacer un corintio? Bueno, Mateo 18, 15 al 3, 17 nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele tú solo. Si no se arrepiente, ve con 2 testigos. Si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Parecido como lo hacían los judíos, solo que aquí más pasos. Esa era la forma correcta de proceder un corintio, pero no lo hacían. ¿Por qué? Porque eran codiciosos. Esas problemáticas que se daban en Corintio normalmente era porque le veían plata, terrenos. Esas eran las problemáticas que ellos llevaban de su vida pasada a la iglesia. Entonces, vamos a ver el versículo 2, y aquí es donde entra el siguiente punto. Pablo va a dar del versículo 2 al versículo 6 argumentos de por qué ellos son capaces de gobernarse a sí mismos. Leemos el versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aquí Pablo está haciendo algo interesante. El mundo va a ser juzgado por vosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo está haciendo una referencia al milenio, cuando nosotros vamos a juzgar con el Señor Jesucristo. Y los corintios, siendo santos, iban a hacer eso también. Nosotros nos vamos a gobernar con nuestro Señor Jesucristo y vamos a ser sus corregentes. ¿Qué significa la corregencia? Bueno, la corregencia es una forma de gobernar en la que un monarca ejerce sus funciones juntamente con una persona, la cual es su corregente. Tenemos un ejemplo de esto, el faraón y José. El faraón era el gobernante, José era el que le ayudaba a gobernar, pero también era gobernante. Nosotros vamos a decir así con Cristo. Cristo va a ser nuestro gobernante en un milenio, pero nosotros vamos a gobernar juntamente con Él. Y esto los corintios lo sabían ya, porque Pablo no empieza dando una introducción sobre el milenio. Ya sabe que ellos saben de qué trata el milenio. Y les recuerdo, ustedes van a juzgar al mundo. ¿Cómo no pueden juzgarse a sí mismos? Esa capacidad que los corintios tenían para juzgarse, ¿cuáles eran? Las Escrituras. Ahí estaba cómo juzgarse correctamente. Tenían el Espíritu Santo, algo que los judíos no tenían. Los judíos no tenían el Espíritu Santo, ellos sí. Tenían más capacidad para resolver sus problemas que los judíos, y aún así no lo hacían. Los corintios avergonzaban el nombre de Jesús, yendo a tribunales paganos a resolver sus problemas. Era un espectáculo. ¿Y por qué? Bueno, vamos a decir algo sobre los juicios corintios. Los juicios en Corintio eran diferentes como son ahorita, porque no eran un tribunal, sino que se hacía en la bema. ¿Qué es la bema? La bema es una plataforma elevada que está en el centro de una plaza pública, y la plaza pública está rodeada por tiendas comerciantes. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien va a comprar sus cosas, va a haber el juicio. Y el juicio era tan público que incluso no podía, ni siquiera era solo verlo, era participar, podía participar aunque no estuviera llamado de un principio. Así de público era un juicio en Corintio. Y por eso era una vergüenza, por los problemas que se daban entre ellos, todos lo veían.
Todos los incrédulos veían los problemas de los corintios y claramente era vergüenza para el nombre del Señor Jesús que llevaran esas problemáticas ante los incrédulos. Versículo 3, vamos a seguir leyendo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Ese es un versículo interesante. Aunque ustedes no lo crean, de lo que yo he estudiado, han salido montones de interpretaciones, pero vamos a ir aplicando una buena hermenéutica. Primero tenemos que saber qué significa la palabra ángel. La palabra ángel significa mensajero, en griego ángelos. Entonces, esta palabra puede ser usada para significar ángel de Dios o ángeles caídos. ¿Cuál significa? Bueno, tenemos que ver cómo usa esta palabra Pablo. Pablo usa esta palabra para referirse siempre en todas sus epístolas a ángeles santos. Entonces, sabiendo qué significa ángeles santos, vamos a juzgar a los ángeles santos. Pero también hay problema. ¿Cómo es eso de juzgar? ¿Qué significa esa palabra juzgar? Bueno, si han puesto atención, hemos visto que la misma palabra aparecía en el versículo 2, donde decía que vamos a juzgar el mundo, pero no vamos a condenar al mundo, sino que la palabra juzgar también se puede usar para gobernar. Entonces vamos a tener cierto gobierno sobre los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué no los ángeles caídos? Bueno, los ángeles caídos no van a ser gobernados, sino que van a ser juzgados. Eso lo vemos en 2 de Pedro 2:4 y en Judas 6. Y tal vez algunos estén pensando, si nosotros somos inferiores a los ángeles, eso lo dice Hebreos 2:7, ¿por qué gobernaremos sobre ellos? Bueno, acompáñenme a igual, a Hebreos 2:16, para ver el por qué vamos a gobernar sobre ellos y no ellos sobre nosotros. Hebreos 2:16. Ok, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Por qué vamos a nosotros a gobernar sobre los ángeles? Por misericordia. Porque no tenemos nada en que jactarnos que somos superiores a ellos, sino simplemente porque el Señor lo quiso. Y Él quiso que así fuera, por su misericordia. Decidió salvarnos, no salvar a los ángeles caídos, sino que Dios salvar a nosotros, los justificados. Claramente, por eso vamos a gobernar sobre los ángeles. Y tal vez algunos estén pensando, eso suena muy extraño, nunca he escuchado esto. Bueno, vamos a argumentar esto bien. Si alguno está apuntando, apunte por favor estos versículos para que los pueda estudiar después. Porque si Cristo fue exaltado por encima de los ángeles, Hebreos 1:6, y si estamos en Él, seremos semejantes a Él, Efesios 4:13, y si vamos a reinar con Él, 2 Timoteo 2:12, de alguna forma también vamos a participar en su autoridad, Apocalipsis 2:26. Ciertamente, sea cual sea la esfera de dominio que vamos a tener, vamos a juzgar sobre el mundo y sobre los ángeles. ¿Y por qué Pablo dice esto? Bueno, le está diciendo a los corintios, vean cómo se están comportando y vean lo que van a llegar a hacer. Claramente están siendo una vergüenza en su conducta. Vamos a seguir el siguiente versículo, versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estigma en la iglesia? Este versículo, aunque ustedes lo lean muy sencillo, ciertamente no fue sencillo traducirlo. ¿Por qué? Porque en su original griego este versículo no tiene los signos de interrogación. Y si le quita los signos de interrogación, más bien suena como que Pablo está mandando que pongan a juzgar a los incrédulos. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Bueno, el traductor tiene que decir, y ciertamente fue bien decidido porque lo que él hizo, poner los signos de pregunta, porque esto se determina normalmente con un contexto. Y que leímos hace 3 versículos anteriores, que Pablo está condenando esta práctica. Entonces claramente está bien traducido. Ahora, sabiendo que eso verdaderamente significa lo que aquí dice, si los cristianos están siendo preparados para tan glorioso futuro de gobernar la creación de Dios junto con Él, ¿cómo no vamos a hacerlo? ¿Cómo no vamos a ejercer ahorita con nuestros pequeños problemas? Ciertamente nuestros problemas son muy pequeños en comparación a lo que nos espera. Pero los corintios no veían eso, sino que los guiaba su codicia, su carnalidad, pensar en ellos mismos. Claramente ellos no tenían amor hacia el prójimo.
Y también, algo importante, hay que recargar, que no solo es importante acudir bíblicamente y resolver un problema, sino es aceptar la decisión dada. Yo puedo ir con un hermano, tengo un problema con él, puedo ir a resolverlo, puedo llevar después a los dos testigos y no se arrepintió y después puedo decirlo a la iglesia. Pero si la iglesia dice que no es culpable, por algo será. Si bíblicamente está bien sujetado, ciertamente los hermanos tienen una perspectiva completa sobre nuestro problema. Nosotros solo vemos lo que nosotros queremos ver, lo que nuestras emociones normalmente dejan y nos permiten ver, pero los hermanos ven todo. Y ciertamente también parte de proceder bíblicamente es aceptar lo que es la decisión de la iglesia. Ahora sí, seguimos versículos 5 y 6, y estos versículos son muy interesantes. Dice, para avergonzaros lo digo, pues no hay entre vosotros sabio ni uno que juzgue entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos vosotros mismos, porque más bien no sufrís el agravio. Bueno, 5 y 6 nada más era, perdón. Dice, para avergonzaros lo digo. Estas cosas que yo le dije sobre gobernar en un futuro, en un milenio, y sobre gobernar sobre los ángeles, tal vez alguno diga, wow, esto va a ser increíble. Los corintios no estaban así. Los corintios no se estaban sintiendo igual que tal vez como se sienten algunos de ustedes. Ellos estaban avergonzados. Porque Pablo les estaba mostrando lo que iban a llegar a hacer y les muestra, pero vea lo que están haciendo ustedes. Ciertamente todos esos argumentos que Pablo les ha dado hasta ahorita es para que sean vergüenza para ustedes, sean vergüenza para la forma en que se comportan. Y sigue Pablo diciendo, pues no hay entre vosotros a un sabio. Eso es interesante. Si ustedes leen toda la carta de 1 Corintios, podrán tal vez hallar un significado a esta palabra de no hay entre vosotros sabios. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo había una problemática. En 1 Corintios 1:10 dice, algunos que estaban diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Los más santurrones decían, yo soy de Cristo. Entonces, tenían una problemática, se creían sabios. ¿Y eran sabios? Sí, tal vez tenían sabiduría, pero una sabiduría terrenal, no era una sabiduría celestial. Era una sabiduría terrenal que rozaba con el hedonismo, que solo buscaba su propio placer y bien. ¿Y cuál es la sabiduría celestial? Pablo después sigue diciendo en el capítulo 1, y vamos a hacer un resumen de todos esos versículos, que es Cristo es crucificado. Esa es la sabiduría celestial. Eso es lo que verdaderamente importa. Y esa sabiduría celestial es la locura del Evangelio. Eso es lo que los corintios no tenían. No tenían esa sabiduría para gobernarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque tenían la sabiduría humana, la sabiduría de esta tierra. Y esa sabiduría celestial, ¿qué los debía haber llevado? Amarse. Pero verdaderamente los corintios no se amaban. ¿Por qué? Bueno, claramente, estamos viendo, estaban demandando entre ellos mismos. Ellos no tenían amor. Pero vamos a ver unos versículos de por qué ellos tampoco tenían amor. Acompáñenme a 1 Corintios 13:4. En el capítulo 13, Pablo está escribiendo una carta, escribiendo el amor bíblico. ¿Cómo es el amor verdadero, el amor de Dios? Bueno, ¿cómo haría el amor de nosotros que reflejamos el amor de Dios? Y solo vamos para no leer tanto, solo vamos a ver el versículo 4, que me interesa. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece. Viendo esas características del amor, guardemos las dos últimas. Y acompáñenme a 1 Corintios 4:18. 4:18 dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca fuera a ir a vosotros. Vemos que los corintios están envanecidos, y el amor, ¿qué? No se envanece. También en 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Los corintios se jactaban de ellos mismos, se jactaban en que en su sabiduría. Y claramente Pablo dice, ahí no obra el amor. Juan Calvino, quien antes de estudiar teología o antes de dedicarse a eso, estudió en 2 universidades francesas, y comenta con acierto que normalmente las partes implicadas en litigios están motivadas por codicia, impaciencia, venganza, hostilidad, obstinación. Calvino escribe, y cito, por cierto, cada vez que las demandas proliferan o cuando las partes obstinadas quieren saldar sus deudas apelando a todo el rigor de la ley
Es más obvio que sus corazones están ardiendo en injusticia, codicia y que no están preparados para adoptar una actitud serena y soportar la injusticia, como Cristo lo manda. La motivación que está detrás de un juicio civil a menudo es incompatible con nuestra posición cristiana. Esto es verdad, hermanos. Ciertamente muchas veces tenemos el derecho legal de demandar a un hermano. ¿Tenemos el derecho moral? Muchas veces no. Muchas veces nuestro corazón arde en injusticia y decimos, tengo el derecho. Verdaderamente no. Muchas veces no tenemos ese derecho. Nos jactamos de la sabiduría humana, la falta de amor y la justicia de esta tierra. Pero no vemos la justicia celestial, no vemos el amor de Dios, no vemos la sabiduría de Cristo. Solo nos guía nuestra injusticia. Versículos 7. Aquí es donde ya llegamos al último punto, que dice, es mejor ganar espiritualmente. Pablo está diciendo, bueno, ustedes están teniendo una problemática. Les da argumentos muy buenos de por qué querían resolver esa problemática. Y después dice, bueno, les voy a dar otra solución que tal vez, por si no quieren proceder bíblicamente, o sea, si no quieren llevar a resolver su problema dentro de la iglesia, hay otra solución. ¿Por qué? Porque lo más seguro en un corintio tenía una iglesia muy carnal. Entonces dice, Pablo, mi iglesia no va a resolver bien mi problema. Entonces Pablo dice, bueno, aquí tengo otra solución muy buena para usted. Versículo 7. Así que, por cierto, ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué más bien no sufrís el agravio? ¿Por qué más bien no sufrís el ser defraudados? Ya es una falta entre vosotros. O sea, tras de que tiene problemas, y ya eso es un gran problema entre la iglesia, ustedes van y avergüenzan el nombre de Cristo. Y el creyente que manda a su hermano pierde espiritualmente antes de ganar terrenalmente. Ya perdió ante los ojos de Dios ese juicio. Es mejor sufrir el agravio. Dice Pablo, si usted no está satisfecho con la solución dada, la solución bíblica, ¿por qué más bien no sufre? ¿Por qué no sufre para la gloria de Dios? No es mejor que usted sufra en vez de que el nombre de Dios sea blasfemado, que sea una vergüenza. Es mejor que usted sufra. ¿Por qué? Porque no estamos en esta tierra para ser felices. Estamos para glorificar a Dios. Y si no ponemos esas partes en orden, nuestro cristianismo va a estar muy mal. Primero está Dios y después estamos nosotros. Y si mi demanda no glorifica a Dios, tal vez no deje hacerla. Acompáñenme por favor a Mateo 18:23. Y un solo eje marcado Mateo, porque después vamos a volver. Mateo 18:23. Aquí el Señor va a enseñar una parábola de esto que estamos hablando. Se llama la parábola de los deudores. Por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Antes de seguir, ¿cuánto es un talento? Bueno, yo hice la conversión y un talento son 5,760,000 dólares. Y 10,000 talentos, entonces serían 57,600 millones de dólares. Suficiente como para comprar Costa Rica 50 veces. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase toda la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia de mí, yo te pagaré todo lo... El señor de aquel siervo movió misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Antes de seguir también, ¿cuánto era un denario? Bueno, un denario son 32 dólares. O sea, 100 denarios serían 3,200 dólares. Suficiente plata para comprar un auto usado. Entonces dice, y haciendo de él, le rogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten misericordia, ten paciencia conmigo, yo te pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel, hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda que debía.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos. El mismo Señor dice, perdonen a sus hermanos. ¿Por qué? Yo le he perdonado la deuda mayor. Ciertamente, hagamos un contraste entre comprar Costa Rica como 100 veces a comprarse un auto usado, mucha diferencia de dinero. Y el Señor dice, esto es lo que yo le he perdonado a ustedes. Perdonen en este poco a sus hermanos. Esto no es nada. No es nada en comparación a lo que Cristo ya nos perdonó. Pero igual que este siervo, nosotros a veces ardemos en codicia. Y aunque ciertamente deberíamos tener misericordia, no queremos. Y ciertamente este siervo hizo lo justo. Legalmente pudo encerrar a su consiervo, pero ante los ojos de su Señor estaba mal. No hizo lo correcto. Así como Cristo nos perdona, Lucas 7, 36 del 50, vemos que Cristo perdona todos nuestros pecados. Las pequeñas ofensas, las grandes, lo que vemos, lo que no vemos, lo que ni siquiera sabemos que hacemos, todo esto lo perdona por misericordia. Y esa misericordia tan grande nosotros podemos reflejar un poco perdonando a nuestros hermanos. Versículo 8. Y aquí Pablo nos va a decir quién es el verdadero culpable. Hasta ahorita lo que llamamos del pasaje. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto ante a los hermanos. El principal culpable hasta ahorita, Pablo, no ha sido el que defrauda a su hermano con una ofensa, ni el que le debe dinero, ni el que lo ha insultado. ¿Cuál es el principal culpable? El que lo demanda. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, ya las vimos. Verdaderamente no refleja el amor de Dios, no perdona como él fue perdonado, tiene injusticia y tiene codicia en su corazón, pero ¿por qué es tan importante no demandar a un hermano? Bueno, vamos a ver la otra parábola de Mateo que le había dicho, Mateo 25, 34, por favor. Perdón, 31, vamos a leer todo el pasaje del juicio de las naciones. Aquí está hablando el Señor Jesús y dice, cuando cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles estén con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta un pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentábamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces irá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te vestimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a estos los más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, y estos se irán al fuego eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué es importante perdonar a un hermano? Porque lo que le hagamos al hermano es lo que le hacemos a Cristo. Y ciertamente muchas veces todos ofendemos a Cristo, lo más seguro. Aquí ya todos habremos ofendido hoy al Señor Jesucristo de múltiples maneras que no nos habremos dado cuenta. Todos pecamos todas las veces. Pero usted podría mandar a Cristo. Si su respuesta es no, entonces usted tampoco podría mandar a un hermano ante esas ofensas que él hace contra usted. Pero si sus acciones niegan lo que usted dice claramente, usted sí podría mandar a Cristo. ¿Por qué? Por su codicia. Lo que le hagamos al hermano es lo que le hacemos a Cristo. Y muchas veces no nos fijamos en esto. Ya para terminar, saca las conclusiones. Si hay un problema en la iglesia, ¿cuál es la solución correcta? Resolverlo aquí.
no avergonzar el nombre de Cristo ante los incrédulos. También es mejor perder materialmente y ganar espiritualmente. ¿Por qué? Pues Dios es el que da, así como el que quita. Y Dios también da su justo pago a su debido tiempo. Él dará toda redistribución justa a quien se lo merece. Punto número 3. Amemos a nuestros hermanos como son. ¿Qué significa esto? Hermanos, una familia. No somos un club social donde tenemos a Cristo como nuestro presidente y venimos personas con mentalidades parecidas a disfrutar un buen momento, no. Somos familia y tenemos que actuar como tal. Una familia no se demanda ante estos pequeños problemas, sino que lo resuelven entre ellos mismos. Y si no pueden, de tú a tú, van ante los demás, para que lo resuelvan por ellos. Y para recordar, una de las principales razones para perdonar a un hermano es que Cristo me perdonó una deuda más grande. Cristo perdonó una deuda que era imposible de pagar. No había forma en que ese siervo pagara esa deuda. Tal vez su consiervo sí podría pagarle los 32 denarios, los 100 denarios. Pero ciertamente el siervo principal, el malvado, era imposible que pagara. Aunque su señor le diera más tiempo, lo más seguro esa deuda iba a seguir creciendo. Así somos nosotros. Ciertamente a veces queremos excusarnos y decir, Señor, perdóname, pero no perdonamos al hermano. ¿Y qué va a hacer el Señor con nosotros? Nos va a castigar. Si verdaderamente somos sus hijos, nos va a dar con varilla de hierro. Ese es el costo de la santificación. Ese es el costo, no armar a nuestros hermanos. Pero, si usted no se le aplica esto último que acabo de decir, si Cristo no le ha perdonado esa deuda tan grande, su preocupación principal no debe ser si perdona o no al hermano. Debería buscar el perdón de Cristo primeramente, para después poder aplicar esto. Porque si no, si usted perdona igual todas las deudas, si el Padre no lo perdona a usted, igual irá al juicio eterno y será castigado. Para terminar, pongamos esto en oración. Padre, ciertamente esta prédica fue algo corta, pero espero que haya quedado claro, mi Señor, que el verdadero proceder, como deberíamos de hacer las cosas, es bíblicamente, no como sintamos o como queramos, sino como tú quieres, Señor. Porque tú realmente eres sabio y nosotros muchas veces tenemos la sabiduría, pero esta tierra, y no la sabiduría celestial que busca tu gloria, que busca enaltecerte. Y aunque nosotros seguamos humillados en eso, no importa, porque la gloria que vamos a tener junto contigo hará que todo esto haya valido la pena. Padre, ayúdanos siempre, aunque ya conozcamos la forma de proceder, ayúdanos siempre a hacerlo. Recordar que tú estás primero que todo. Pero si hay alguien aquí que no tiene esa convicción, si no sabe si ha sido perdonado esa deuda tan grande, que tal vez no vio que su deuda era tan grande y creyó que podía pagarla por sí mismo, perdónalo, mi Señor. Llévalo al arrepentimiento y a pedir perdón, para que pueda aplicar todo el mensaje que hemos dado. Y así tú seas glorificado como un Dios misericordioso, justo y bueno. En nombre de Cristo Jesús. Amén.